En 1921 se reformó el artículo 73 y se creó la SEP. Vasconcelos fue quien federalizó la enseñanza. La etapa centralizadora tuvo mayor auge en los años 20 y 30. El gobierno federal apoyaría con una suma de dinero proporcional a la población analfabeta para crear escuelas para educación adulta, industriales, normales y culturales. En 1930, Aarón Sáez convocó una asamblea donde se acordó que la responsabilidad de la educación correspondía a las entidades y el gobierno federal solo sería auxiliar. En 1933, el plan se llevó a cabo en Chihuahua y en 1938 se estipuló un lapso de 6 meses para firmar el convenio y definición y coordinación entre federación y estados. En 1950 se presentó un proyecto de descentralización y fue rechazado en 1959. En 1970, Agustín Yáñez lo volvió a intentar, pero no prosperó. En 1973 se distribuyó la función de educación. En 1992, la descentralización se consumó con la firma del gobierno estatal. En el año 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, la educación preescolar pasó a ser obligatoria y parte de la educación básica, y en la educación primaria se crearon nuevas escuelas. Asimismo, también se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que fue el encargado de diseñar, aplicar y difundir la prueba Excel a partir del 2005. Asimismo, durante el año 2001 se creó la primera universidad politécnica del país, que fue la de San Luis Potosí, y la primera universidad intercultural, que fue la del Estado de México. De ahí, en el 2008, regresaron los libros de educación cívica y en el 2009 se inició la reforma curricular de educación básica y se generalizó en todos los niveles de educación preescolar del año 2011 al 2012. Esas reformas sustentaban una educación basada en competencias. En el 2009, la SEP se encargó de crear la educación superior abierta y a distancia. El sistema heterogéneo era donde el sistema de formación de maestros hizo y siguió un desarrollo distinto a la de la educación primaria, donde la educación primaria se encontraba centralizado y homogéneo y la educación normal era descentralizado y heterogéneo. La descentralización del sistema de formación y capacitación de maestros es consustancial a la educación básica, ya que procura los mismos objetivos y comportamientos y reforzarlos. También para apoyar a la política de la modernización educativa. Ellos proponen integrar y consolidar el sistema de maestros para conseguir una preparación profesional en la cual mejora la coordinación local y nacional de una gran diversidad de instituciones donde actualmente funcionan. Con la firma en mayo de 1992 se consumó la transferencia de los establecimientos y programas federales en la formación de los maestros. La educación normal se elevó a nivel licenciatura en 1984. En el año de 1964, el crecimiento demográfico de niñas y niños alcanzaría un total de 10 millones. El esfuerzo de planeación para los niveles educativos se propició en el año de 1965, que establecería la Comisión Nacional de Planteamiento Integral para la Educación. Propuso en 1968 políticas a largo plazo en diferentes niveles del sistema educativo. Para el año de 1969 se fundó la telesecundaria para atender a la población escolar, en donde los gobiernos de Echeverría y José Portillo dieron prioridad a las inversiones de educación. Asimismo, el crecimiento sostenido en financiamiento público y el aumento de matrícula, la secundaria se multiplicó más de 3 veces en el periodo de 1970 y 1982. Un poco más tarde, en el año de 1973, se publicó una nueva ley federal de educación que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública. Descentralización de la educación básica y normal. La centralización no es mala, la historia lo demuestra, pero llega a ser un obstáculo en el mundo que reprime la iniciativa local. Cuando la iniciativa local ya ha avanzado, es consciente de que existe, con dignidad que se revela. La descentralización también puede ser llamada federalización. La federalización o descentralización transforma el personal, las escuelas y los recursos del servicio educativos del gobierno federal a los gobiernos del estado, dejando al gobierno federal comenzar y rectificar la educación.
A finales de los 50, en conflicto magisterial, la SEP y la CENTE perdieron el control de los maestros por el crecimiento y el fortalecimiento sindical. Esto empezó a cambiar su estructura y la Secretaría de Educación Pública. Sus informantes directos cobraban las faltas del sindicato en cualquier momento, no podían saber si eran confiables o no. En 1958 apareció el primer proyecto de reestructuración de la Secretaría de Educación y en 1969 y 1970 encontramos el segundo. Ambos contemplarían la descentralización, intentando resolver los problemas administrativos de la expansión de la SEP y la transformación de inspectores y sindicales. Ninguno de los dos proyectos se realizó. La cancelación del proyecto fue por eso mismo. En el gobierno de López Portillo tuvo como objetivo primordial el mejoramiento de la enseñanza mediante las reformas, la formación de maestros, el sistema de control y la evaluación del trabajo docente. Durante los años 80, en la década perdida para México y América Latina, todo cambió debido a la caída de la inversión educativa. Entre 1982 y 1988, con el gobierno de Salinas de Gortari, dio inicio a un proceso de lenta recuperación en la inversión educativa. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se formuló un programa que estableció ampliar el acceso a servicios educativos mexicanos. En 1984, se reestructuró la formación inicial del magisterio. Se impulsó la educación preescolar y el Programa Nacional de Bibliotecas, que anunciaban la descentralización de la educación. En 1983, se creó el Centro de Enseñanza Técnico Industrial. En 1984 se puso en marcha el Sistema Nacional de Investigadores. En 1989 y 1994, el gobierno de Salinas de Gortari formuló un programa de modernización de la educación. En 1993 tuvo la cuarta reforma, el artículo 3º, el cual precisa de carácter laico la educación impartida por el Estado. En 1992 y 1994, durante la administración de Salinas de Gortari, se reformaron planes, programas, contenidos, materiales de la educación primaria, incluidos los libros de texto gratuitos. En 1991 se creó el sistema de universidades tecnológicas. Se reconoció el papel fundamental que desempeñaba el maestro y en 1996 se fundó el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Listo. Sí, se grabó eso, qué chingón. En 1978, la SEP inició la descentralización, conservando la dirección, técnica y pedagogía, pero quería liberarse de la carga de la dirección administrativa, pero la técnica continuaba siendo parte de la SEP. En 1978, ¿Se estás grabando? En 1982 y 1988, el gobierno de Salinas de Gortari dio inicio al proceso de recuperación en la inversión educativa. Ya olvídenlo. Torres Bodet creía que, viendo la administración, la federalización no era recomendable en términos económicos. Sus informantes directos en contra a las sindicalizaciones cobraban En el año 2001, se creó la primera universidad politécnica del país. ¿Vuelvo a repetir eso nada más? Durante el año 2001... Asimismo, en el año de 1971 tuvo lugar la creación del Consejo Nacional del Fomento Educativo. En este mismo año se establecieron los primeros cursos comunitarios instruidos por forma... No, me equivoqué, no, ya lo recuerdo. En 1984 se puso en marcha el Sistema Nacional de Investigadores. Listo.